Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino y Cintia Arce. Contrapunto. Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí en Contrapunto y el tema, como les había anunciado, es la violencia contra la mujer. El día de mañana, 25 de noviembre, se va a llevar a cabo en todo el mundo una serie de actividades para poder erradicar este problema que, bueno, en nuestro país es de los más serios en nuestro estado, pues coloca a Nayarit, según el INEGI, en el segundo lugar nacional de violencia contra la mujer. En Nayarit es uno de los estados que presenta más este problema por diversas causas y pues también hay estadísticas como el que ofrece el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, en estadísticas que señalan que de 2010 a 2011 la tasa de muertes de mujeres por violencia en Nayarit había incrementado de 9.2% a 10.7% por cada 10,000 mujeres, y en homicidios en general hacia mujeres la cifra fue de 7.9 a 9.7. Esto es un incremento de 1.8 porcentuales por cada 100,000 mujeres en Nayarit. Y pues ya escuchábamos también en el noticiero información que nos daban abogadas respecto a este tema, en el que señalaban que sí ocupamos todavía los primeros lugares a nivel nacional de estos problemas. El quinto, decía una mujer que está ahora dando una conferencia, y al rato también vamos a tener aquí declaraciones de ella sobre este asunto de las mujeres, preocupante. Y bueno, invitamos en este día a panelistas que están encargadas de medios de comunicación, de institutos que hablan acerca de temas de mujeres y de género en general, valga la redundancia, y nos acompaña esta tarde es la coordinadora de la Asociación de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Nayarit, Indra Natalia López, quien pues nos va a hablar acerca de este asunto de la violencia en los medios de comunicación, que es lo que han pues trabajado ellas como periodistas aquí en Nayarit. Buenas tardes, Indra. Buenas tardes, Karina. Sí, mira, nosotros como asociación tratamos de estarnos capacitando, porque no solo es cómo nos ven los hombres, sino cómo nos vemos nosotras mismas como mujeres, porque en ocasiones nosotras mismas nos ponemos limitantes, nosotras mismas nos vamos denigrando, y eso es cultura que debemos de cambiar. Nosotros tratamos de capacitarnos 1 o 2 veces al mes, sobre todo charlas con psicólogas, porque en ocasiones lo que más se ocupa es atención psicológica e ir detectando los principales puntos, porque de repente yo puedo estar siendo víctima o ser la agresora de alguien sin darme cuenta, y eso es lo que tratemos de detectar para tratar de erradicarlo, y sobre todo hacer nuestro trabajo como periodista de una mejor manera, sin excluirnos a las mujeres, porque yo estuve trabajando un tiempo con Noemí y nos enseñaban que en el mismo, a la hora de redactar, nosotras mismas nos íbamos excluyendo, y tratamos de ir modificando esas cuestiones. Claro, como podemos ser también como medios de comunicación replicadores de esta misma violencia, incluso del uso del lenguaje hasta la promoción e inserción de ideas y conceptos en la sociedad. Y bueno, justamente está con nosotros Noemí Ramírez Bucio, quien es directora general del Instituto Municipal de Mujeres aquí en Tepic. Noemí, buenas tardes y gracias por acompañarnos a este panel. Buenas tardes, Karina, y sobre todo a todas las personas que nos están escuchando. Y como bien lo mencionas, el día 25 de noviembre es el día para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Se hacen muchas actividades en todas los rincones de todo el mundo, y pues bueno, aquí también en Tepic pues no podría ser la excepción. Y pues muchas gracias por invitarnos a tu programa. Y bueno, también se encuentra con nosotros la titular de la Asociación Civil Equidad y Fuerza Social, quienes están llevando a cabo una serie de trabajos para prevenir no solo la violencia de género, sino también otras cuestiones que tienen que ver como el derecho de la reproducción o acceso a la información de una reproducción
y vida sexual sana. Nos acompaña Elizabeth Ramírez, quien está pues esta tarde también con nosotros. Buenas tardes. Así es, Karina Cancino, tenemos aquí en Nayarit a la Asociación Civil, Equidad y Fuerza Social, que bueno, bien Gloria Noemí Ramírez Bucio fue quien inició en 2011 con esta asociación, precisamente partiendo de la necesidad de llevar a mujeres, tanto niñas, desde niñas, adolescentes, jóvenes y adultas mayores, precisamente esta capacitación para prevenir tanto la violencia desde su modalidad física, también en la modalidad sexual, que poco se hablaba de este tema. Nos enfocábamos más en la violencia física y los moretones, pero desde la violencia sexual, como mujeres eran violentadas o son violentadas incluso en los hospitales, lo que le llamamos la violencia obstétrica, ¿no? Por ser madres adolescentes, mujeres adolescentes que estaban por parir, pues bueno, ya desde ese momento eran violentadas por las mismas enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras de los hospitales. Esto también es una modalidad de violencia que tenemos que ir erradicando poco a poco. Así es, bueno. Y no bien que mucho. Y en unos momentos más también nos vamos a comunicar con la titular del MUNAI, del Instituto de Mujeres de Nayarit, Gloria Núñez, quien nos va a hablar acerca pues de los datos y las acciones que están llevando a cabo desde su institución pues para prevenir este problema. Y bueno, iniciemos entonces nuestra conversación, Noemí, contigo, porque contigo hemos venido manejando temas y sobre todo porcentajes en el sentido de la violencia contra las mujeres. Nayarit seguimos siendo el de los primeros lugares, de violencia contra la mujer, pero tú en particular señalabas que quienes más violencia tienen sobre todo son las mujeres indígenas o las mujeres con condiciones vulnerables. En algún momento nos señalaste este tema. Bueno, pues comentarte que efectivamente a raíz de las encuestas que ha realizado el INEGI, ha realizado 2 encuestas en el año 2006 y otra en el año 2011, y haciendo un comparativo de las 2 encuestas, estas encuestas son sobre violencia. Se hacen de manera personal a las mujeres, se toma una muestra y lo que hacen estas encuestas es reflejarnos en ese momento qué tipo de violencia están sufriendo las mujeres y cómo la están también viviendo, en este caso en su ámbito familiar, en el ámbito de pareja. Y efectivamente encontramos que esta encuesta, la del 2011, nos coloca a Nayarit en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a violencia ejercida por parte de la pareja. Debo comentarte que pues es lamentable que incluso hayamos incrementado la violencia. No solamente no se eliminó, no se erradicó, sino que se incrementó, pasamos de 40 puntos porcentuales a 53. Eso quiere decir que de cada 2 mujeres, una mujer sufre violencia por parte de su pareja, por lo menos en alguna ocasión en su vida la ha sufrido, la ha padecido, y esto es sumamente alarmante. Sabemos también por el trabajo que realizamos que muchas mujeres incluso no se dan cuenta que están sufriendo y que están padeciendo violencia. Muchas veces las mujeres nacen en un clima de violencia. Desde su casa la violencia es sistemática y se repite una y otra vez. Se casan o tienen una vida en pareja y la violencia continúa. Entonces ven a la violencia como algo normal, es su forma, en la forma de vida en las que siempre se han desarrollado. Y esta es una de las causas por las cuales también las mujeres en algunas ocasiones no denuncian la violencia y tampoco se atienden. Debo reconocerlo, que también según esta encuesta, del total de estas mujeres que sufren algún tipo de violencia, solamente el 5% acude a una institución, a una dependencia, a pedir ayuda, a pedir apoyo. En cuanto a las mujeres, como lo comentabas también, las mujeres indígenas o de pueblos indígenas, la violencia pues también sigue estando presente, ¿no? No solamente, creo que la violencia, las modalidades de violencia se presenta en cualquier lugar.
Lo que yo he podido observar en el trabajo a través del Instituto de la Mujer, que pues bueno, en el ámbito rural o de las comunidades indígenas, incluso de Tepic, pero que están alejadas de aquí de la capital, es más difícil llevarles la prevención y la atención. Yo creo que esto es un factor por el cual también puede existir quizás un poco más de violencia en las mujeres en zonas serranas, en las cuales también hay difícil acceso y en las cuales no tienen a su alcance la forma de atenderse. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, Zapote de Picachos, lo cual pues para llegar hasta allá necesitas incluso irte hasta la presa de Aguamilpa y de ahí ir en lancha. Lo hemos hecho en el Instituto de la Mujer, gracias a través de un proyecto de CDI del año pasado. Hemos ido con ellas, llevamos pláticas, orientación, les damos talleres incluso y pues dejamos ahí una conexión directa con el instituto. Pero sí es difícil, por ejemplo, te lo puedo mencionar, que si una mujer padece de violencia en una zona cerrada, de difícil acceso incluso a los servicios de salud, es muy difícil que pueda ser en su totalidad atendida, ¿no? Pero, tampoco resulta algo imposible. El instituto, claro, podemos hacer cualquier acción para que si alguna mujer está padeciendo incluso violencia extrema, podamos traerla para acá, para la capital, darle la atención y sobre todo hacer una canalización hacia refugios donde puedan ser atendidas debidamente. Este asunto de los refugios es algo muy interesante porque muchas mujeres que nos están escuchando desconocen que existen lugares a donde pueden acudir y resguardarse mientras pues establecen alguna especie de denuncia formal en contra de los agresores. Pero bueno, vamos haciendo un poco más desmenuzado el tema. El asunto de la violencia, pues nosotros creemos que nada más son los golpes o que nada más se representa a través de la cuestión física, pero hay muchas otras manifestaciones de violencia, sí, como cuáles, por ejemplo, Indra, podemos notar, digamos, desde los medios de comunicación o que se han visto, pues, o que son notorios en los medios de comunicación. Mira, la principal, la laboral. En el caso de nosotros, inclusive, nosotros a pesar de estar en medios de comunicación nos vemos limitados, ya sea por el sueldo, por prestaciones. Inclusive pues todavía para una mujer es más difícil, ya a la hora de que quieres pelear tus derechos, ves las trabas, o sea, tienes que pasar por diversas dependencias para tratar de recuperar algo que es tuyo, que es tu derecho laboral. Y pues como mujeres desafortunadamente es muy difícil, porque siempre pues por el hecho de ser hombre, creen que tienen más capacidad a pesar de que la mujer esté preparada para representar los trabajos, o te estancan en un trabajo sin permitirte subir porque antes están los hombres, y desafortunadamente esa situación no se ha podido cambiar. Si ves en los medios de comunicación, la mayor parte son hombres. Sí hemos tratado de incursionar, pero los sueldos aún no son los deseables para todas las mujeres. Uh-huh. Y en este asunto, aparte de lo que sucede como trabajadores o como trabajadoras de los medios de comunicación y este asunto de la violencia laboral que se vive, y el clima laboral muchas veces también es desfavorable para las mujeres. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en medios de comunicación allá en otros estados, porque luego me quieren correr. Ya tienes mucha experiencia. Ya tengo mucha experiencia. Sí, pero me decían justamente que hay muchos funcionarios o muchos políticos que no se quieren sentar a platicar de temas importantes con mujeres de los medios de comunicación porque no se sientan a beber alcohol, porque no los puedes acompañar a una fiesta o porque no te puedes llevar así muy fuerte con ellos. Entonces, desde allí ya hay problemas, ¿no? O sea, desde que encuentras cómo ejercer este asunto. Pero bueno, yo mencionaba que el asunto también de ser replicadores muchas veces de la violencia es otro asunto que tiene como responsabilidad los medios de comunicación. Por ejemplo, la manera en cómo redactamos notas y cómo damos a conocer algunos temas que la ciudadanía pues toma parte muchas veces o expone una opinión y violenta a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Karina, si me permites, ahorita que tocas un tema bien importante, una mujer que va y roba comida para sus hijos o una medicina y pues
la policía la atrapa, la detienen, vamos a usar el término, la detienen, y ya algunos compañeros de medios de comunicación titulan, ¿no? Imagínate, ladrona, ratera, y entonces empieza a ser ya Desde el término señalada. vieja, ¿no? Incluso vieja, ratera, vieja argüendera. Desde ahí empieza a ser violento el lenguaje que se usa desde los medios de comunicación para señalar. O sea, qué distinto sería mencionar una madre roba para dar de comer a sus hijos o algo así, ¿no? Y es detenida o se verá el caso. Sería, fíjate qué distinto. Ya desde ahí se está señalando, se está juzgando con sin conocer los argumentos, sin conocer los argumentos y con estos adjetivos que lastiman. Y a veces, si te fijas, hay que analizar también la parte de esta de nota roja, por ejemplo, el que dices un hombre, violó a alguna joven, y a veces los adjetivos son don Juan, don no sé qué. Así es. Y mujeres les ponen también exactamente, adjetivos groseros, pero lo elevan así como que ¿no? Hizo maravilla, o sea, hizo bien, cuando no, en realidad es un delito y muy, muy grave. Y entonces a la mujer la están desde ahí con adjetivos violentando, desde el lenguaje que se usa en los medios de comunicación, ¿no? Incluso para buscar notas o buscar temas, generalmente pues no tomamos en cuenta al impacto que pueden tener los temas sobre las mujeres, o cómo replicamos algunos temas y que ponen a la mujer en una situación vulnerable, ¿no? Sí. Algunas veces, por ejemplo, yo he visto con políticas que escogen un tema y dicen, la burra tal, la mentirosa esta, o sea, que adjetivan, exacto, la señalan de una manera que la someten al escarnio público. No vamos muy lejos. Recientemente, incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya intervino para que este alcalde de San Blas sea sancionado de una manera pues punitiva, por así decirlo, de parte de las autoridades del legislativo en específico, por haberle levantado la falda a una mujer. El mismo alcalde consideró un chiste este asunto, pero lo grave es que violenta a todas las mujeres. A lo mejor no nos levantó la falda a todas, ¿verdad? Pero es un lenguaje, es un lenguaje muy explícito en el que da a conocer que en Nayarit los hombres pueden levantarle las faldas a las mujeres y no va a pasar nada, va a ser gracioso. Exacto. Así es, esto fue replicado en los medios de comunicación. Pero bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Desafortunadamente vamos muy rápido en este asunto del tiempo. Vamos a ir al primer corte y vamos a seguir hablando acerca de este asunto, que es la violencia en contra de las mujeres desde diferentes puntos de vista y con información bastante interesante. Ahorita vamos a volver a este contrapunto. Contrapunto. Formando opiniones. Bueno, ya regresamos a Contrapunto después de este intermedio que estuvo muy bueno, la plática aquí. Enterándonos de todo. Así es. Bueno, vamos a mandar saludos y vamos a mandar saludos hasta Comitán de Domínguez, Chiapas. A mi amigo Tavo Román, que nos está escuchando a través del internet en la radio que se ve. Por eso, así como que el día de hoy también estamos estrenando con todas mis invitadas la cabina camaritas, que habían estado con nosotras en otra ocasión, pero estábamos en las otras cabinas. Y bueno, Tavo, gracias por estarnos escuchando y estarnos viendo en este Contrapunto. Y bueno, vamos a regresar con el tema de violencia hacia la mujer o contra la mujer, y pues las formas más fáciles de identificarla no son tan fáciles para otras personas. No es digamos, es fácil para las autoridades o para quienes están empapadas de este tema, pero para las personas que generalmente están desconectadas de estos asuntos, pues no es fácil identificarlo y mucho menos hablarlo y denunciarlo. Ana, pues coméntanos, Elizabeth, se me va tu nombre. Sí. Mira, Karina, lo que pasa es que platicábamos precisamente en el corte de esto, o sea, es bien fácil identificar lo que es la violencia física, ¿no? Y el extremo, que después ya me dejó los moretones, me hizo una cicatriz, etc. Pero hay tipos de violencia que inician muy sutiles, de hecho así inicia el ciclo de violencia, de una manera sutil. Por ejemplo, yo tengo a mi pareja y me llama por teléfono y contesto, y lo primero que me pregunta, en lugar de decir ¿cómo estás?, es una cuestión, pues, te está preocupando por ti, te está preguntando cómo estás, ¿no? ¿Qué tal tu día?, etc. Pero entonces me pregunta, ¿dónde estás? No, pues en tal lugar, ¿con quién? Y entonces desde ahí, ¿por qué decimos que es una cuestión sutil? Porque empieza a controlarte la situación, tanto de tu tiempo,
tus amistades, y de ahí se vuelve después una manipulación. Cuando ya tiene el control sobre tu tiempo, sobre tus actividades, sobre con quién te juntas, a dónde vas, cuánto tiempo estás con cada persona, incluso empieza a alejarte de las mismas amistades. Te empieza a alejar de tal vez tu mejor amiga. No, es que ella es una chismosa, es que se mete en nuestra relación, te está metiendo ideas, te está diciendo que ya no me quieras, una serie de cosas así, de situaciones así. Y después, de tu familia. No, es que tu mamá nunca me ha visto bien. No, es que tu papá no me quiere, es que tu hermana mete mucha cizaña y muchas cosas más. Y la mujer, como ya cayó desde el inicio, de manera sutil, en ese control, desde que decía informarle, estoy aquí en la radio con mi amiga Karina. Exactamente, mira, te mando una foto. A veces es que eso sucede. Sí. Estoy aquí, a ver, mándame una foto a ver si es cierto. Ah, sí, ahí estás en casa, mandando la foto a tu pareja. Bueno, estamos hablando cuando todavía no es una cuestión de matrimonio, no vives con la pareja, desde el noviazgo se da. Y si empieza así, en el matrimonio se va a multiplicar. Ya no va a ser esto sutil, sino ya van a llegar los golpes. Y el extremo, y yo como lo digo en las capacitaciones a las que hemos ido a distintas colonias, incluso municipios, el extremo de la violencia se va a ver reflejado en el feminicidio. Ese es el extremo de la violencia de género. El feminicidio, que quiere decir el homicidio de una mujer. Pero ¿para qué llegamos tan lejos, Mimi? ¿Cuáles son otras? No, pues sí, no, claro. Es que también tenemos de los primeros 5 lugares a nivel nacional. Nayarit tiene uno de los primeros lugares, el 5º, decía hace rato un especialista, en cuestión de feminicidios. Esto es bastante preocupante porque no todos se califican así y se califican solo como homicidios simples porque no le quieren, no se quiere tipificar el asunto como tal porque la investigación o las líneas de investigación serían otras. Y bueno, legalmente tampoco hay mucho que hacer, no hay muchos instrumentos para poder ni calificar ni sancionar este tipo de asuntos. Noemí, la violencia no solo la ejercen las parejas de las mujeres, la ejerce todo un círculo. Cuéntanos acerca de este asunto, tú como experta en el tema, y también para que escuchen nuestros radioescuchas y vean nuestros intervidentes, porque están viendo en el internet, acerca de este asunto. Sí, sobre todo comentarte que, bueno, como bien lo mencionas, no solamente es de la pareja el que podamos sufrir violencia, sino que hay muchos tipos y modalidades de violencia. Tenemos violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y, pues bueno, también violencia económica o violencia patrimonial. Estas dos últimas generalmente se da cuando las mujeres pues no tienen un trabajo en el ámbito productivo, sino generalmente en el ámbito reproductivo, lo cual quiere decir que se dedican plenamente a las labores de la casa o incluso a las labores de cuidado, que hoy en día los llamamos economía del cuidado. Ese trabajo por el cual no se te está pagando y por el cual no es reconocido socialmente y tampoco es reconocido ni por la familia y tampoco es debidamente remunerado. Entonces, generalmente las mujeres que están en el ámbito reproductivo y que dedican toda su vida incluso a los cuidados de hijas, de hijos, de abuelos, de personas que están enfermas, etcétera, de nietos, toda su vida la dedican al cuidado, toda su vida la dedican a los hogares y al final de cuentas a veces llegan hasta una edad adulta y no tienen ni siquiera el suficiente sostenimiento económico como para seguir viviendo una vida agradable, una vida plena y pues bueno, ¿qué pasa si después de toda tu vida que has entregado todo y que has trabajado pero desde el ámbito de la reproducción, incluso reproducción humana, y no cuentas ni siquiera con dinero que te garantice tu subsistencia mínima, ¿no? Esta es una modalidad de violencia económica que se está ejerciendo por cualquier miembro de la familia. Si son los hijos, si son los nietos, nietas, etcétera. Esa es violencia económica. Lo mismo sucede con las mujeres que viven en pareja y que al final de cuentas solamente se dedican como a este ámbito reproductivo y que no cuentan ni con dinero, ni con una pensión, ni con nada. La violencia patrimonial es semejante, pero en esta ya intervienen cuestiones como los bienes
los bienes materiales, los bienes bienes muebles o inmuebles, en este caso hablando ya de propiedades, terrenos, casas, etcétera, ¿no? Que a veces hasta las mujeres los reciben por herencia y finalmente en este círculo de la violencia terminan controlándolas, generalmente su pareja, y terminan cediendo, si no es a la pareja, a los hijos, hijas, el poco o mucho patrimonio que logran tener o que logran construir a lo largo de su vida, ¿no? Entonces hay muchos tipos de violencia, recalco estas últimas porque a veces son como de las que casi no hablamos. De la violencia física, pues ya sabemos que son, pues, la violencia física, los golpes, las lesiones, etcétera. Es como la violencia que se ve, ¿no? Sí, la violencia sexual, que incluso pues llegan a ser no solamente agresiones, sino violaciones sexuales. Y aquí también hay que comentarlo, que incluso cuando las mujeres están casadas o viven unidas con su pareja, que vivan en pareja en unión libre, pero si las mujeres no desean tener relaciones sexuales, aun cuando sean sus parejas, no pueden obligarlas. Si existiera una obligación de este tipo, son violaciones sexuales, y a veces también las mujeres no lo sabemos y no nos atrevemos también a denunciar, en este caso, a los agresores. Y pues bueno, la más común y reiterada de todo el tipo de violencia son las violencias psicológica o emocional. La que no se ve. La que no se ve, sabemos también por estas estadísticas del INEGI que cerca del 89% de las mujeres que sufren violencia es de tipo psicológica. Claro que también puede haber una combinación de varios tipos de violencia y una mujer incluso puede sufrir de todos los tipos de violencia. Y pues bueno, como lo comentaba hace rato Karina, a veces no estamos las mujeres, no nos damos cuenta de que estamos sufriendo violencia, pero si logramos identificar algún tipo o en el caso de las modalidades de violencia, que no solamente puede ser en la casa, sino el ámbito comunitario, por ejemplo, también puede existir violencia, o en el ámbito laboral. Si identificamos cualquier tipo de violencia, primero tenemos que ejercer nuestros derechos. Las mujeres tenemos que saber que tenemos derechos y uno de los principales derechos es el derecho a una vida libre de violencia. Tenemos la ley general, tenemos la ley estatal y aprovecho para hacerte un comentario y un comercial. El día de mañana estaremos presentando en el Instituto de la Mujer, le estará presentando al Cabildo el reglamento para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio de Tepic. Debo comentarte que de todos los municipios del estado, ningún municipio cuenta actualmente con este reglamento. A pesar de que las leyes se hayan empezado a expedir ya casi, estamos hablando de unos alrededor de algunos 10 años que empezaron a expedirse una serie de reglamentos a nivel nacional para prevenir, atender y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Desafortunadamente nuestros municipios en Nayarit no cuentan con estos mecanismos también de prevención y de atención. En el municipio lo estaremos presentando el día de mañana a Cabildo y esperamos su pronta aprobación para que podamos echar a andar incluso un sistema municipal de prevención y atención de la violencia. En ese sentido, y como estábamos comentándolo, también comentarle a las mujeres que se acerquen a las instituciones que les pueden brindar apoyo, sobre todo de tipo psicológico. Sí. Si sabemos que el 89% de la violencia que sufrimos las mujeres es de tipo psicológico, hay que ayudar a las mujeres y las mujeres tienen que acudir también a buscar ayuda. En los institutos generalmente se imparten este tipo de ayuda, son terapias totalmente gratuitas. Nosotras lo tenemos en el Instituto de la Mujer aquí en Tepic y son citas programadas, incluso como si estuvieras asistiendo a una terapia con psicólogo o psicóloga particular. Se les da la mejor atención y pues sobre todo comentarte que aquí lo más importante es que las mujeres nos podamos dar cuenta que estamos sufriendo algún tipo de violencia. Segundo, buscar ayuda y dejar en una tercera, digamos, alternativa, la denuncia. ¿Por qué te hablo de una tercera alternativa a la denuncia? Porque generalmente si las mujeres primero no buscamos ayuda de tipo psicológico, y muchas veces luego nos lo dicen algunas personas que no se quieren hacer responsables también de este problema, que una mujer cuando llega en primera instancia presenta su denuncia y dicen, pues a lo mejor en 15 días viene y la retira en contra de su agresor.
Dice, ¿y por qué viene y la retira esa mujer? Pues bueno, porque esa mujer no ha llevado un proceso, precisamente un proceso de acompañamiento y un proceso psicológico que la ayude a empoderarse y a determinar que va a presentar la denuncia y que no hay vuelta atrás cuando se presentan esas denuncias. Entonces este es otro tipo de violencia, la violencia institucional, porque entonces no hay los instrumentos legales y transparentes, por así decirlo, o accesibles más bien, para que las mujeres puedan transitar por todos estos asuntos y lograr una denuncia efectiva y sobre todo lograr resultados efectivos en el que se sancione la violencia contra ella. Bueno, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, otra vez vamos a corte, es que es muy poco una hora, lo siento, lo siento, para el tema, es que tiene muchas aristas y al final de cuentas tratarlos todo en esta mesa sería imposible. Lo único que buscamos es que usted que nos escucha detrás de la radio y que nos puede ver a través del internet, pues sepa más o menos cuáles son los conceptos de violencia, cómo se está viendo desde los números, desde las instituciones, desde el periodismo, desde las asociaciones que están trabajando con este asunto, para que tenga una idea, pues, de qué es lo que se puede hacer, de qué es lo que puede usted hacer y de qué manera también es usted responsable de que se esté replicando una actitud violenta, no solo hacia las mujeres, sino en general a la comunidad que le rodea. Nos vamos a ir al corte y ahorita vamos a volver a regresar en este contrapunto. Contrapunto. Formando opiniones. Bueno, y en la línea telefónica tenemos a Gloria Núñez, quien es la titular del Instituto Nayarita de la Mujer, el INMUNAI, para pues hablar acerca de este tema. Mañana miércoles se conmemora el Día Internacional para Acciones para Prevenir la Violencia contra la Mujer. Buenas tardes, licenciada. Bueno, pues me gustaría saber en primer término, en primer momento, qué cuestiones se están realizando desde el INMUNAI para prevenir o erradicar este asunto de la violencia aquí en Nayarit.
¿Tienen identificados en Nayarit cuáles son los principales causantes de la violencia hacia la mujer? ¿Cuántas denuncias hay en Nayarit? ¿Cuántas mujeres se atreven a denunciar esto que mencionaba? Más o menos, ¿cuántos datos tiene usted? Estábamos platicando con Gloria Núñez, quien es titular del Instituto de la Mujer Nayarita. Le agradezco mucho la comunicación y pues vamos a darle seguimiento a las acciones que tengan ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues estos son los datos que da la titular del INMUNAI. 1,000 mujeres, por lo menos en este año, han denunciado violencia de algún tipo en su contra. Y bueno, ya escuchábamos las acciones. Hay un cineclub para poder prevenir y dar a conocer qué es la violencia hacia la mujer. Vamos a concluir. Elizabeth, danos tus conclusiones acerca de este asunto. ¿Cuáles son los retos que hay para erradicar la violencia de las mujeres en Nayarit? Bueno, sin duda, y desde nuestra perspectiva en la asociación Equidad y Fuerza Social AC, lo que estamos haciendo es llegar a niños, a niñas, adolescentes, precisamente dándoles estas capacitaciones, estos talleres, para prevenir, que identifiquen ellos los tipos de violencia, ellos y ellas, los tipos de violencia, desde la cuestión del lenguaje de género,
hasta lo que ya comentaban, ¿no? La violencia física, emocional, sexual. El año pasado estuvimos yendo a varias escuelas preparatorias y secundarias, precisamente a distribuir trípticos con información acerca de la violencia sexual y recabando, ¿no? Información, porque no se tiene estadística aquí en Nayarit al respecto de este tipo, más que, bueno, lo que ha desprendido el INEGI en sus cifras, pero de ahí en fuera no se ha hecho un trabajo, vaya, acerca de este tema. Entonces hemos estado trabajando con este tema desde la asociación y seguiremos haciéndolo, sin duda. Hay mucho por hacer, pero bueno, desde nuestra asociación estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Noemí, pues ¿qué está haciendo? ¿Qué va a ser el InMujeres en Tepic? Es la capital de nuestro estado. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes como institución? Mira, Karina, yo creo que los retos son muchos, los retos son bastantes. Sabemos del problema real que existe, no solamente en la capital, sino en todo el estado de Nayarit, en cuanto a este problema, ¿no? Que ya es un problema público. A veces se quiere ligar a la violencia, al decir violencia familiar y referirnos al ámbito privado. No, hoy en día tenemos que estar y tenemos que hacer conciencia, ciudadanía, gobierno y cualquier otro ámbito como son los medios de comunicación, para ayudar precisamente a erradicar poco a poco este problema. Sabemos que tiene que ser un proceso paulatino, que no podemos erradicar la violencia de la noche a la mañana, pero sí podemos sentar las bases y sobre todo el trabajo que vayamos haciendo desde, en este caso, desde las instituciones y desde el ayuntamiento es elemental. Te comentaba hace rato que, bueno, a pesar de que las leyes generales y las estatales tienen ya algunos años en nuestro estado y en nuestro país, en el municipio pues no se cuenta con una reglamentación para prevenir y atender. Esta reglamentación la presentamos el día de mañana y lo que vamos a generar es un sistema municipal en el que varias dependencias tienen que estar relacionadas interinstitucionalmente con el fin de hacer acciones, hacer políticas, hacer un programa municipal que nos ayude a atenuar un poco la violencia que sufren las mujeres y sobre todo en el ámbito, quiero recalcarlo, de atención a las víctimas, porque esto es algo muy importante. ¿Qué atención les vamos a brindar desde el instituto y desde el ayuntamiento a las mujeres? Porque no es nada más el asunto de la sanción o que los manden luego solo a un psicólogo, sino es un asunto integral para no replicar después de esta manera la violencia. Y bueno, Natalia, también ¿cuáles crees que son los retos de nosotras las comunicadoras en este asunto? Pues para no solo dejar de ser víctimas, de la violencia, sino también para dejar de dar esta información de seguir replicando la violencia hacia nuestros lectores, la gente que se acerca a los medios de comunicación. Creo que nuestro compromiso es seguir preparándonos, porque si nosotros nos preparamos le podemos dar una información real a los lectores y sobre todo ser un conducto con las instituciones y con la sociedad, ya que nosotros en ocasiones somos quienes les brindamos de información, pero debido a nuestra forma de redactar, de hablar, de dirigirnos hacia las personas, nosotros mismos estamos fomentando una cultura que no debe de ser. Si nos seguimos preparando y damos información correcta, podemos hacer que la sociedad se acerque, que las mujeres tengan valor y que digan, ¿sabes qué? Estoy detectando que sí, la información que me están dando los medios es real y tengo la confianza de acudir a las autoridades. Y nosotras mismas como medios de comunicación, presionar a las autoridades para que actúen, porque en muchas ocasiones se hace la denuncia ante medios de comunicación, pero no le damos un seguimiento. ¿Qué ocasiona eso? No darle un seguimiento, que ahí se quede, que sea un expediente más. Pero si presionamos para que las mujeres sean respetadas y se les haga justicia, ahí es donde vamos a ir avanzando y es lo que podemos nosotros aportar como medios de comunicación. Perfecto, pues entonces sería un binomio bastante interesante el que, bueno, todas las acciones que realizan tanto las instituciones como las asociaciones civiles y pues por supuesto los medios de comunicación se empaten
para lograr pues cuestiones más efectivas, trabajos o estrategias que realmente atiendan el problema. Y bueno, pues les agradezco mucho a todas que nos hayan acompañado a este contrapunto, a este panel de discusión acerca de este tipo de temas. Gracias a todos nuestros radioescuchas, a las personas que nos ven a través de internet. Gracias a Sandra Carvajal, que está allá en los controles, y nos vamos a volver a encontrar el próximo martes en Contrapunto. Buenas tardes. Esto fue Contrapunto, periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer Nayarita. Hasta la próxima emisión.